El ser dueño del negocio puede complicar mucho el proceso del divorcio porque hay una pregunta clave, ¿verdad? Que si ese negocio es una propiedad del matrimonio, o sea, es un bien del matrimonio o un bien no matrimonial. Si es un bien no matrimonial, por ejemplo, se consiguió antes del matrimonio y no han habido mezclas de bienes matrimoniales con el negocio, entonces se puede o se debe de luchar que ese negocio no es sujeto ni a solicitud de información, ni a deposiciones, ni a pues cualquier trámite, cualquier estrategia de los abogados del otro lado para intentar reclamar ese negocio, ¿verdad? Pero si ese negocio ha sido mezclado con bienes del matrimonio o se empezó después del matrimonio o fue de ambos, entonces este negocio va a ser sujeto a una división en el proceso de divorcio. Entonces ahí sí es muy importante ampararse de la forma más fuerte posible para asegurar que su ex pues no tenga más acceso y más control y más conquista de ese bien de lo que debe en el proceso del divorcio. Así que usted debe de ampararse de quien conoce de negocios y quien conoce de la ley en este proceso tan más importante para usted. En el proceso de divorcio existen contadores forensicos quienes son expertos en hacer evaluaciones de un negocio. Típicamente en este proceso se va a contratar si es que no hay otra forma clara de evaluar el valor del negocio. Típicamente se contrata a uno de estos expertos para hacer una evaluación y reportar al juez qué es lo que es más probable el valor de este negocio. Por eso el proceso de decidir, o sea, por lo mismo de que ese experto va a tener un impacto tremendo a largo plazo del caso sobre qué valor tiene este negocio y sobre cómo se va a dividir, ¿verdad? ¿Qué bienes hay para dividir? Es muy importante el hecho de decidir que si se va a usar o no un contador forénsico y que quién va a ser, ¿verdad? Este contador, que su abogado tenga una amplia experiencia en este tema y sabe cómo navegar, el escoger sí o no y quién se va a escoger en este proceso y ya después el hacer una auditoría sobre el trabajo de este profesionista porque va a tener un impacto tremendo sobre cuánto se va a dividir en el caso. Un acuerdo antematrimonial puede proteger tremendamente sus bienes de negocios en el proceso de divorcio, porque muchas veces, aún con un bien, un negocio de antes del matrimonio, está sujeto a argumentos de que se tiene que dividir en el proceso del divorcio y el juez tiene mucha discreción sobre estos temas. Por eso, el acuerdo no matrimonial, o sea, antematrimonial, es un acuerdo que va a poder darle la mayor probabilidad de que no va a sujetarse a que esas propiedades sean sujetos a división en el proceso del divorcio. Las deudas de un negocio, si es que el negocio es un bien del matrimonio, pueden ser contabilizadas para dividir entre ambos. O sea, si hay deudas personales y deudas del negocio, todas esas deudas pueden estar encima de la mesa para dividirlas entre la pareja. Entonces, es muy importante en el proceso usar esas deudas como una herramienta, un crédito en la mesa de negociar, ¿verdad? Porque se tiene que decidir las deudas tal como se tiene que decidir las propiedades en el dividir bienes al final del caso. Mis estimados dueños de negocios, hemos platicado en esta serie de videos sobre el tema de negocios y cómo se va a protegerse a sus negocios en el proceso del divorcio. Para su consulta gratuita, llame sin ningún costo a sus abogados amigos KHK Family Law, donde estamos a sus órdenes.